de esta mañana, de este viernes, porque a partir de mañana ya va a estar disponible en librerías Arana, Pasión por Montevideo, que es editado por Banda Oriental y que, bueno, revaloriza y le da significado a algunos puntos patrimoniales de la capital. Para conocer los detalles de esta publicación es que recibimos al arquitecto Mariano Arana. Bienvenido. Un gusto. Muchas gracias, el gusto es mío realmente. Bueno, no es cualquier editorial. Banda Oriental, de la cual tú formaste parte en sus orígenes. ¿Cómo surge esta iniciativa de hacer este recorrido? Mira, estábamos en la este recorrido. Sí. Fue una propuesta que nos hicieron de la propia gerencia, de la gerencia actual, ¿no? Luego de fallecido Raviolo, que fue durante creo que 60 años el impulsor de Banda Oriental. Bueno, me pareció una linda idea, una idea que consiste no en un trabajo académico, de análisis urbano o planificación territorial, sino en las impresiones recorriendo varios barrios de la facultad, mira vos, de la ciudad, con dos personas, una de las cuales conozco hace mucho tiempo, un excelente fotógrafo, Carlos Contreras, y un muchacho que yo no conocía, que voy a mostrar un librito de él, Horacio Cavallo, en una edición, mirá, que veo que recibió el premio de narrativa del 2015. Una persona joven, ocurrente, buen escritor, creo que buen poeta, y ha tenido unas salidas tan graciosas. Yo la pasé, la verdad, recorriendo la ciudad. Eso se nota en los textos, porque propone un recorrido por la ciudad que comienza en la ciudad vieja y que termina un poco más alejado del origen de Montevideo, termina en el Antel Arena, ¿no? Y es un recorrido que tú propusiste de alguna manera y que le da una visión especial, tu relato sobre esos lugares y el porqué de ser patrimoniales. Te aviso que no lo elegía yo, lo elegíamos en conjunto. ¿A dónde vamos ahora? Le preguntaba a los muchachos. Claro, frente a mí son todos muchachos. No, pero la pasamos muy grato, la verdad. Y la gente se acercaba, ¿qué están haciendo? Recorriendo la ciudad. A veces se intercambiaban con nosotros, qué sé yo. O sea, que los lugares te fueron propuestos. ¿Cómo? ¿Los lugares te fueron propuestos? No. A veces dejamos para la otra semana, ¿qué hacemos? Creo que eran los martes que no lo recuerdo bien, que nos encontramos en la Junta Departamental en general, ahí empezamos, en la Ciudad Vieja. Pero después seguimos a distintas zonas. Ellos mismos proponían, ¿qué te parece si la semana que viene hacemos tal cosa? O ahora, ¿por qué no cambiamos? Porque fíjate que el tiempo está así o así. Era una cosa bastante espontánea, ¿no? Y no pretende ser exhaustiva en absoluto. Claro. Banda Oriental justamente hablaba que prácticamente era un sueño como editorial plasmar ese recorrido con usted y de hecho habla de un diálogo que usted mantiene con la ciudad, con Montevideo, y que el objetivo era en cierta forma pasarlo al papel. ¿Cómo nace ese diálogo? ¿Cómo vive ese diálogo? Mira, con una cosa de lo más grata, porque las dos personas con las que estuvimos son gente superior, la verdad. El fotógrafo, que yo conocí hace mucho tiempo, y que estuvo incluso en el Instituto Fotográfico, Centro Fotográfico creo que se llama, y que ha hecho esas maravillas de las exposiciones transitorias en la ciudad. Y justamente en algunas de las zonas en que visitamos, si mal no recuerdo, en Peñarol, hay una transformación de las zonas de Peñarol más antiguas, transformadas, y allí mismo hay una de esas exposiciones transitorias muy bien montadas. Y cerca de casa, yo vivo por allá por Agraciada y Bullental, hay otra cercana allí en el Prado, ¿no? Sí. Muy linda. Usted también siempre fue un acérrimo defensor de lo que es el patrimonio, de aquella Montevideo quizás con esas estructuras, con esas edificaciones que algunas de hecho se han ido perdiendo y ha habido mucha polémica por ese tema. ¿Cómo lo vive usted desde su rol y desde su lugar como referente? Y mirá, durante la dictadura, frente a las barbaries que estaban haciendo, y el propio, yo no quiero ni acordar, me acuerdo perfectamente el apellido, más vale olvidarlo, porque recibió el ex ministro de Cultura de la dictadura el premio Atila por la gente de Argentina, imagínate. Entonces defendimos con rabia, con
pasión, con convicción. La defensa, tuve que ir muchas veces a la comisaría. ¿Usted por qué está haciendo esto? Y mire, yo soy arquitecto, lo que me enseñaron en la facultad, trato de traducirlo, defendiendo la cultura uruguaya. Que fíjese lo que está pasando. Y la verdad que, ¿qué me iban a decir, no? Y hicimos unos audiovisuales que tuvieron un éxito bárbaro. Se llenaba aquello de gente y lo hacíamos esas entrevistas, esas proyecciones de los audiovisuales. El primero fue en pleno 1980, fíjate, que se llamó Una ciudad sin memoria. Luego hicimos en el 83, nos animamos a ser más incisivos en la crítica, abarcando no solamente la ciudad vieja, sino buena parte de la ciudad toda. Esto fue algo también parecido, pero sin la pretensión, más racional, con un libreto específicamente estudiado y colectivamente diseñado por toda aquella muchachada que nos acompañó, buena parte de los cuales todavía era estudiante de los últimos grados, y con gente que nos apoyó. Yo voy a decir un solo nombre, ¿no? Que fue uno de esos, yo te diría un genio un arquitecto honoris causa, como yo le decía, que era el ingeniero Dieste, ¿no? Que junto con Montañez propusieron aquellas estructuras que parece mentira que que sean capaces de traducirse a través de láminas muy esbeltas y que de pronto están abarcando 50, más grandes que todo este recinto, ¿no? Una cosa fenomenal y una sensibilidad humana y cultural extraordinaria. Mariano, ¿Montevideo sigue siendo una ciudad sin memoria? Yo creo que ya no, que hay mucha más de la que existía. Por más de que a veces, mirá que me encuentro con algún arquitecto, dejate de embromar, hay que apostar a lo moderno. Pero lo moderno también, claro. Claro, porque si lo moderno es veces cultura, cuando está bien hecho. Está esa dicotomía o esa falsa oposición, ¿no? Claro. Como que preservar lo que tiene cierto valor histórico, que muchas veces no hay recursos para cuidarlo, va en detrimento del desarrollo de la ciudad. ¿Ocurre Claro, eso todavía? pero son argumentos falsos, ¿eh? Son argumentos falsos. Por suerte llegamos a determinar que incluso podemos aprovechar viejas estructuras. Por ejemplo, las viejas casonas de patio, donde me tocó vivir. Qué frío hacía allá. Qué frío. Con aquellas claraboyas. Bueno, hicimos algún pequeño ejemplo, algunos de los compañeros que nos apuntalaron en todo aquel movimiento. Inolvidable, ¿no? En el segundo audiovisual, que le llamamos ¿A quién le importa la ciudad?, pusimos ese título provocativo porque estábamos seguros, y lo había demostrado la propia gente, que a la gente le importaba mucho más de lo que la gente suponía, incluso de lo que muchos arquitectos suponían. Y bueno, hicimos algunos de ellos hicieron algún ejemplo de transformar una vieja casa de patios, multiplicando la capacidad locativa y haciéndola más confortable también. Y hubo ejemplos preciosos, te digo la verdad. Hablando de patios, vos haces un recorrido por algunas edificaciones con patios memorables en la Ciudad Vieja. Me gustaría que pudieras, contarnos un poco de esos lugares que están en ese punto tan importante de Montevideo y que están reflejados en el libro. Bueno, en muchas de las casas tradicionales, que estaban prácticamente abandonadas, y además eran producto, vamos a decir la verdad, de la especulación más atroz. Había gente que tenía que pagar por una pensión o pseudo pensión, porque no cumplía con las normas. Tenía que pagar por día. Y si no pagabas ese día, te dejaban las petadas. Guardaban lo poco que tenía alguna gente, que venían algunos del interior y otros de afuera, pero sobre todo del interior o de gente de escaso, o que perdía el trabajo. Y no siempre podían pagar día a día, se quedaban con sus pertenencias y afuera. Una cosa que creo que la normativa fue flexibilizándose y bueno, teniendo un mínimo de consideración para la gente, porque no todos, desgraciadamente, tienen las mismas posibilidades, ¿no? Arana, ¿cuáles son esos lugares que usted lamenta que la ciudad, lugares o edificios, que lamenta que la ciudad haya perdido en ese transcurrir? ¿Y qué te parece? Cuando vi que tiraban, por ejemplo, el conventillo del Medio Mundo, que fíjate lo que... Yo recién entrado en la facultad recuerdo que, no sé si fue en 1954,
cuando hubo la única vez que hubo una reunión internacional de la UNESCO, fue acá en el Uruguay. ¿Dónde? En Montevideo. Y precisamente el gran evento fue en el conventillo, con la gente del conventillo, porque era algo tan inusual, tan propio de aquel siglo XIX. Mirá que los conventillos, más allá de que eran lugares con muchas carencias, también tenían ordenamientos territoriales, por suerte, que obligaban a que hubiera agua potable, que hubiera lavados. Tenían que, las mujeres muy a menudo eran lavanderas, como una tía mía, que no vivió en el conventillo, pero vivió bien cerca de él. Era extraordinario el espacio aquel. Y así lo juzgó la gente que vino de la UNESCO. Y no sabés lo que fue el estruendo maravilloso de los tamboriles y de la gente. Y yo creo que ya estuvo en ese entonces una personalidad muy querible, que estuvo permanente, incluso viviendo y teniendo su taller en el conventillo del Medio Mundo, como fue Carlitos Páez. Y nos vamos al lugar opuesto, que esta capaz que es más complicada todavía. ¿Cuál? ¿Cuál es su lugar favorito de Montevideo? Ah, no me hagan... Mirá, la acá, verdad que me resulta el libro difícil. va desde la Ciudad Me Vieja, resulta Parque difícil. Rodó, Plaza Casaballe. Es difícil de elegir. Es cierto. La Plaza Casaballe, fíjate, en un barrio que no tenía prácticamente nada. Lo que significó para la gente me emocionó. Algunas personas, porque yo no pude ir el día de la inauguración. Y viene una señora afrodescendiente con su nietito, que creo que lo traía de la escuela, y no me conoció. En general la gente me para por la calle, pero esa señora no me conoció. Pero vio que no era del barrio. Entonces vino despacito y me dijo, vio, ahora la gente viene acá a vernos. Me emocionó. Porque es la dignificación que la gente puede tener con el trabajo público. Y el de enfrente, que eran todas casitas muy precarias, varias de ellas terminadas con hierro acanalado de desecho. La persona, que me acuerdo que en una de las casitas que tenía una especie de, antes de propiamente pasar la puerta de su casita, que a lo mejor tenía nada más que un espacio, como toda vivienda, y de pronto el bañito afuera. Me acuerdo que a los pocos días paso y el hombre que dijo, yo también voy a colaborar con algo, y lo que hizo fue pintar de colorado la chapa, y con un pincelito de pintura blanca y medio tembleque, como podía, fue haciendo como una especie de ladrillo visto. Yo digo, pero la gente se dará cuenta que aún la gente con más carencias, tiene un sentido estético. Porque mirá que a veces hay gente, vamos a hablar de los colegas, hay gente de todos los partidos políticos también, que a veces tiene un desprecio, digamos. O cree que solamente la gente culta, preparada y estudiada, por decirlo de esa manera, es capaz de sentir sensibilidad estética. Pones un concepto bien interesante, lo estético, como un valor Pero, claro, para todo. Que yo siento que a veces en lo que es de todos se pierde. Porque mirá que a mí me funcionalidad. criticaron algunos compañeros. Ay, pero no puede ser que todo sea paisaje y todo sea... Todo no, pero eso forma parte esencial de la vida, de la gente, de la dignidad que merece. Por eso que yo creo que escribir, ¿no? Para la gente que nos sentimos de izquierda, digamos. Y me acuerdo siempre, y no sabés lo extraño al general Sereñi, maravilla, que era un hombre de la libertad, de cultura, de lectura, de atracción hacia las cosas que vale la pena convivir con ellas, ¿no? ¿Falta eso en quienes toman decisiones hoy en día? No es que todo sea igual, ¿no? Hay gente que la verdad, que actúa con sensibilidad. Pero yo llegué a decir algo que alguna gente, compañera, me criticó. Sos medio duro. Sí, soy medio duro cuando estoy convencido que lo que digo debe tener sustento, porque veo que la gente actúa de esa manera. Izquierda sin cultura no es izquierda, si es que hay alguien que todavía lo duda. Lo digo, lo sostengo y lo mantengo por convicciones
muy profundas, ¿no? Usted nos decía que Arana Pasión por Montevideo está lejos de ser exhaustivo. Entonces uno piensa, ¿se viene una segunda parte? ¿Se quedó con ganas de más de algún otro recorrido? Es que yo nunca pido ser Pero ustedes vieron la calidad de las fotografías de este hombre. La verdad, hay fotos que son lindas, de verdad, lindas. Y puntos de vista. Algunas cosas medias misteriosas. A veces yo, claro, no sé si se ve ahí, pero hay una fotografía, esto es del Parque Rodó, una especie de bruma, con el castillo. Sí, se ve el lago y el castillo atrás, detrás de cierta niebla. Ahí la cámara lo está tomando. Ahí va. Y muchas otras. Ahí. Sí, ese es como un punto emblemático. Usted dijo cosas muy importantes. Primero que nada, que extrañaba esos valores globales de Seregni y que no hay izquierda sin cultura. ¿Cómo ve estos conceptos plasmados en el accionar hoy en día de la izquierda en Uruguay? No, yo creo que la gente... Mire, yo me gusta hablar mucho con la gente, por decirlo así. No me gusta... Antes decía común. La gente nunca es común, ¿no? Una de las señoras muy católica que nos acompañó, la señora Fuyú de apellido, nos acompañó y nos ayudó tanto, porque era una persona muy creyente y muy solidaria. Vivía en ese maravilloso edificio que tiene corredores con visiones hacia... que está allí en la calle Piedras, haciendo cruz con el mercado Puerto, ¿no? Y recuerdo que esa señora nos ayudó tanto para conocer de la Ciudad Vieja, conocer más allá del edificio, la gente, qué condiciones tenían, cómo se comportaban en los conventillos, algunos de los cuales ya no existen, o en las casas de inquilinato, que es algo relativamente parecido a un conventillo, ¿no? Y ella nos decía cómo en esa idea que la gente ha sacado de los escritos, de los sainetes, tanto los uruguayos como de los argentinos. El conventillo era en general un mundo complicado, donde cada uno vivía en una pieza de 4x4, a veces familias muy, muy numerosas, ¿no? Pero que ya eran un adelanto, como ya lo dije, respecto a otros tugurios, porque hasta en determinado momento, con gobiernos que si bien eran muy liberales y que les parecía que no se podía legislar todo, cuando se dieron cuenta que si no se legislaba todo, quienes eran los más castigados eran los que menos recursos tenían. Por suerte, eso se plasmó cuando ni siquiera existía izquierda, salvo algún partido, salvo alguna gente socialista o algunos anarquistas que venían de Europa, de Italia, de España sobre todo. Bueno, la verdad que nos contó que había muchos problemas en los conventillos, donde había tantas familias esos patios que no testigos siempre de historias entrecruzadas. Claro, claro, pero ¿qué pasaba? Cuando había una persona enferma o alguien moría, era la solidaridad grandísima. Nos lo contó esta señora que por sus propias convicciones y su propia tarea muy solidaria, nos decía con mucha sensibilidad, ¿no? Cómo era una verdadera lección aquella solidaridad que existía en los momentos críticos. Y no es pavada eso, ¿no? Arana, con su rol como arquitecto, como exintendente, edil, maniático de la arquitectura. No puedo cerrar la entrevista, que ya nos quedan pocos minutos, sin preguntarle cómo está viendo la campaña rumbo a las elecciones departamentales. Bueno, yo creo que... A mí no me gustó mucho este asunto que vi, que apareció ahora, ¿no? De la polémica, de debate sí, de debate no. Yo creo, posiblemente porque conozco al Frente Amplio desde el 71, del momento mismo que se inició, y después me tocó participar en algo que yo ni soñaría, ni hubiera soñado jamás, que gracias a la tenacidad de ese hombre maravilloso que fue Seregni, poco menos que me obligó a presentarme ya hace muchos años a la candidatura de Montevideo, ¿no? Y bueno, yo creo que aprendí mucho. Y hay algo que aprendí, que siempre es conveniente, si uno está en una organización,
consultar siempre a la organización. No creo que haya sido feliz la idea de proponer un debate cuando hay 3 candidatos contra uno, porque además estamos beneficiando al uno, porque ese uno o esa una la van a tener que buscar los medios para debatir primero con uno, después con otro. En definitiva, estamos apoyando a las personas que supuestamente tienen pocas posibilidades. Recuerden que además me pregunto qué necesidad, cuando notoriamente, tanto en Canelones como en Montevideo, la diferencia entre la organización que va primero y la segunda es muy... Claro, pero hay voces que consideran que la ciudadanía pierde información al no contraponer esas ideas. No la pierde porque incluso quien menos posibilidades tiene, hay que decir la verdad, ha tenido unas facilidades a veces con algunos, con buena parte de los medios de difusión, radiales, de prensa, televisiva, que no siempre tienen los demás, ¿no? Y yo creo que lo importante es siempre hacer la consulta a través de la organización. Ahora, eso en lo que respecta a la idea de debate, creo que no fue una buena idea, la verdad. Proponerla sin consultar primero a tu propia organización. Ahora, con respecto al tener una entrevista con la presidencia, me parece razonable. ¿Le pareció un error que el Frente Amplio no propusiera que no se reúnan los candidatos con el presidente? No, no me pareció un error. Yo creo que eso... Ah, no, con el presidente sí. Yo creo que eso sí, pero ¿por qué no? Cualquiera sea los resultados electorales, es clarísimo. En el caso de Montevideo, por ejemplo, que tiene el 42%, por lo menos el 42% de toda la población, está recibiendo apenas un porcentaje que no llega al 13% de las transferencias, de acuerdo al artículo de la Constitución, no me acuerdo si era el 214. Entonces, ¿cómo no se va a hablar? Pero caramba, además, por otra parte, cualquiera me habrá oído decir, tanto en la Junta Departamental, como lo dije en muchos canales y en muchas declaraciones, creo que el presidente y el equipo ha actuado en forma muy sensata, proponiendo además y apoyándose en los técnicos, muchos de los cuales votará lo que quiera votar, pero muchos de los cuales también lo sé, porque la Universidad de la República ha sido extraordinariamente competente para crear científicos de primera calidad. Y el presidente se ha apoyado en ellos también. Yo creo que hizo bien y creo que, bueno, por algo me parece que nos podemos sentir relativamente tranquilos, no excesivamente, porque todos tenemos el tapabocas, me imagino. Todos no hacemos la locura. Te vimos entrar con el tapabocas al estudio. ¿Eh? Te vimos entrar con el tapabocas al estudio. Claro, no lo tengo, pero creo que lo dejé ahí. Pero es lógico eso, ¿no? Y me parece que lo ha hecho bien. Lo ha hecho bien con sus asesores y que no forman parte de algunos del gobierno y con sus propios asesores gubernamentales. Esas cosas son importantes porque la verdad que somos un caso bastante peculiar en América Latina y quizá más allá de América Latina. Arana, muchísimas gracias por este diálogo en Arriba Gente. Y la recomendación entonces también, ¿no? de este recorrido visual, pero también con unos textos de Cavallo muy interesantes en este Arana Pasión por Montevideo y una recorrida de las memorias de Montevideo a través de la visión del arquitecto Mariano Arana. Cerramos con otro librito, me permití decir que los que quieran conocer a este muchacho Cavallo, Horacio, esta edición, te digo, tiene uno de los cuentos que vos sabés que me emocionó, ¿eh? Me emocionó. No veo nada, che, con este azul ahí. Bueno, pero creo que se llama A la hora de la siesta. A la hora de la siesta. Bueno, está hecha la recomendación. También hay que recordar que las fotografías de este libro son de Carlos Contreras, así que